Ok, estamos grabando la clase, así que a partir de acá empezamos en bajada. No paramos, no paramos. Bueno, la pantalla que les estoy compartiendo, resumen, en realidad no, a ver, resumen. Sí, toma un poco lo que vimos en una de las diapositivas de la clase pasada, de qué tipo de compuestos se formaban y todo eso cuando hicimos la introducción de enlaces químicos. Lo que vamos a trabajar ahora va a ser esta matriz, ¿no? Esta matriz de contenidos que están ahí. Y vamos a trabajar sobre la pizarra. Si yo lo tenía escrito de antes, ya vamos a pasar a una pizarra en blanco. Pero fíjense las cosas que tengo acá escritas. Por un lado, la atomicidad. Recuerden que mientras vayamos desarrollando este momento de la clase, voy a ir, como les dije recién, haciendo referencia a la estequiometría. Voy a hablar del peso molecular, voy a hablar del peso atómico, voy a hablar del mol, ¿sí? Y lo voy a mencionar. Y vamos a ir, estos contenidos los vamos a ir reforzando a medida que avanzamos. Pero bueno, me gustaría que a partir de hoy, de la clase de hoy, ustedes puedan tener una estrategia para resolver ecuaciones químicas. En realidad, la estrategia que les voy a compartir eh, resulta eh, de mi experiencia, de haber practicado tanto, 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 y hay algunas cosas que yo les voy a comentar ahora, pero que no están en el libro, ¿sí? Estos pequeños modos de hacer ecuaciones químicas y las maneras de ir verificando lo que voy haciendo. Fíjense que siempre procuro que ustedes tengan herramientas para ir autovalidando las decisiones que toman, siempre de cara a elegir la opción más correcta del parcial, ¿no? En realidad pasa por ese enfoque, hacia ese punto pretendo ir en todas las clases. Entonces, tabla periódica, papel, lápiz, y por ahí si tienen una calculadora, qué sé yo, o yo les aviso por si quieren sacar alguna pequeña cuenta, lo hacemos juntos. Pero vamos a tratar de ser muy simples. Hoy les voy a compartir también, como les dije recién, algunas estrategias que a mí, insisto, a mí personalmente me resultan prácticas. Lo que sí no quiero borrar es lo que ustedes pueden haber incorporado en el secundario. En el secundario, cuando hicieron aquellos que han cursado la orientación química, o han tenido al menos un poco de química, quizás el docente que les dictó la materia les brindó algunas herramientas para hacer ecuaciones químicas, para hacer el balance de las masas, balancear las ecuaciones. Bueno, valen, ¿sí? Son totalmente legítimas esas estrategias. Yo les voy a compartir la mía, no quiere decir que la mía sea una ley, ni esté, no sé, tomado como las únicas referencias, bajo nuevo concepto. Simplemente es una herramienta más que yo les aporto a ustedes para aquel que no cuenta con estas pequeñas notas, por así decirlo, de la experiencia de trabajar tanto en esto, ¿no? Entonces, lo que vamos a trabajar nosotros es como resumen, esta matriz de compuestos. Vamos a ir desde el principio. Vamos a tomar el siguiente principio. Cuando combinamos no metales con el oxígeno, vieron que acá el oxígeno tiene el subíndice 2, que con esto vuelvo a rescatar lo que comenté en la clase anterior. ¿Por qué tiene un subíndice 2? Fíjense que acá el hidrógeno tiene un subíndice 2. ¿Por qué? Porque estos elementos presentan atomicidad. Atomicidad era aquella característica que se refería a lo siguiente, que determinada cantidad de elementos, perdón, por favor, determinada cantidad de elementos en la naturaleza no se pueden encontrar como átomos, sino que se encuentran como moléculas. Y ustedes siempre tengan presente que una molécula
su mínima expresión es un compuesto que está formado por dos átomos. Es decir, que este subíndice está referenciando que el hidrógeno se encuentra de manera molecular en, en el ambiente, ¿sí? En la naturaleza. ¿Por qué? Porque está formado por dos átomos de hidrógeno. ¿Qué otros elementos tienen atomicidad? Lo hicimos en la clase pasada. El hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo. Siempre que los escriban solitos, solitos en una ecuación química, ustedes lo tienen que escribir con el subíndice 2. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes lleguen al parcial, consejo, entre tantas pistas que yo les voy dando, ustedes así no se olvidan con el estrés, con la ansiedad. Ustedes anotan en la parte del papel que no es la grilla de las opciones correctas, donde vas a marcar la cruz, sino en alguna otra parte del parcial, ahí anotan los elementos que tienen atomicidad 2, para no olvidarse, porque si te equivocas, ya vas a ver de qué manera la ecuación química falla, ¿no? Uno no puede llegar a un feliz objetivo. Entonces, volviendo del tema de atomicidad a lo que estaba hablando, los metales y los no metales pueden combinarse con el oxígeno y con el hidrógeno. Cuando los no metales los revisan en la tabla periódica, ¿cuáles son? Se combinan con el oxígeno, forman los óxidos ácidos, también conocidos como anhídridos o también conocidos como oxácidos. ¿De acuerdo? Entonces, óxidos ácidos, oxácidos o anhídridos. Entonces, este es el resultado de la combinación de la reacción química de el no metal con el oxígeno. Cuando un metal se combina con el oxígeno, por otra parte, va a formar los óxidos básicos. Sobre este punto vamos a trabajar hoy y vamos a ver hasta dónde podemos avanzar, ¿sí? Si nosotros tomamos este óxido ácido o anhídrido y lo combinamos con el agua, se va a formar en una solución acuosa un ácido. ¿De acuerdo? Entonces, el óxido ácido o anhídrido más el agua van a formar un ácido. Ya vamos a hablar de las definiciones y las características de los ácidos. Por otra parte, el óxido básico, este, que se obtuvo de combinar el metal con el oxígeno, el óxido básico, cuando lo hacemos reaccionar con el agua, va a producir un hidróxido, una álcalis o una base. ¿Eh? Son sinónimos. Hidróxido, álcalis o base, ese va a ser la denominación general la característica del compuesto. Ahora bien, si nosotros combinamos un ácido con una base o una álcalis, un ácido con una base, se va a formar una sal más el agua. Esta representación, ácido más base igual flecha que reaccionan para formar sal más agua, eh, presentado de esta manera, es una reacción de neutralización. ¿Está bien? En donde todo el carácter ácido de un compuesto se va a neutralizar con el carácter básico o alcalino del otro. Y va a dar como resultado una sal, en este caso neutra, más el agua. ¿Existen otras categorías de sales? Sí, existen sales ácidas y sales básicas. Pero ya vamos a llegar a ese punto. También les comenté que los compuestos pueden reaccionar con el hidrógeno, de los elementos de la tabla, perdón, para formar nuevos compuestos. Entonces, cuando los no metales, que son los que vamos a utilizar con mayor frecuencia, se combinan con el hidrógeno, forman los hidruros. ¿Está? Hidruros no metálicos. Estos hidruros, cuando yo los coloco en el agua, van a constituir un ácido.
Esos ácidos son conocidos como los hidrácidos. La particularidad es que ellos no tienen en la estructura de su molécula oxígeno, ¿no? ¿Por qué? Porque parten de la combinación del no metal con el hidrógeno y luego son colocados en solución acuosa para que constituyan un hidrácido. Quiero saber, chicos, si hasta ahora este resumen, esta pequeña presentación, está clara. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Con que uno me diga, no, profe, bueno, avanzamos, es suficiente. Ok, ok. Con la, sí, decime, ¿qué pregunta en particular tenés? A ver, las bases o los hidróxidos, que son lo mismo, ¿sí? Bases o hidróxidos, también conocidos como álcalis. ¿Cómo están formadas? Lo vamos a obtener, pero me adelanto un poquitito. Primero partamos del concepto esencial. El metal con el oxígeno va a dar lugar a, el metal con el oxígeno va a dar lugar a un óxido básico. ¿De acuerdo? Este óxido básico, cuando yo lo combino con el agua, va a dar lugar a los hidróxidos, a los álcalis o bases, que son lo mismo. Esto los caracteriza un grupo funcional que es el oxidrilo. Pero bueno, es un tema que quiero que vayamos paso a paso, identificando, reconociendo, a medida que avanzamos en las reacciones químicas, ¿de acuerdo? Pero bueno, para contestarte de manera íntegra, a esto lo caracterizan a las bases los oxidrilos y a los ácidos los protones. Pero eso tiene que ver con un análisis que vamos a hacer cuando lo disolvemos en el agua y todas estas cosas, ¿sí? Primero, formemos compuestos, que ese es el punto hacia donde yo quiero llegar en la primera parte de la clase como objetivo. Acá quiero escribir lo siguiente. Tengan presente que la estructura, la arquitectura como diseño de una reacción química es que los reactivos, la flechita que se escribe, significan reaccionan para formar los productos. ¿De acuerdo? Entonces, los reactivos reaccionan para formar el producto que se genera. Entonces, esta es la manera de representar de manera eh, resumida una reacción química. Lo interesante de esto es rescatar el concepto de que la flecha nos está diciendo reaccionan para formar. ¿Sí? Ya vamos a ir avanzando en complejidad con esto. Bueno, y acá vienen los pequeños tips que yo les decía que son mi aporte desde la experiencia, ¿no? Y que a quien le sirva lo puede usar, quien no, no lo usa. Y si lo quieren anotar, bárbaro. Pero yo voy a hablar sobre esta matriz de pensamiento, sobre esta forma de pensar. ¿Qué es lo que dicen las claves que a mí me sirven para hacer las reacciones químicas? Primero, entender que siempre el oxígeno, cuando esté reaccionando, creo que me salió medio tiritado, el oxígeno cuando reacciona, lo hace con estado de oxidación 2 negativo. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablamos de valencia y estado de oxidación? El estado de oxidación eh, es la valencia, pero con signos positivos o negativos. Bueno, el estado de oxidación es -2. Siempre que nosotros estemos pensando en hacer una reacción química, vamos a tener este concepto. El oxígeno va a estar actuando con valencia 2, es decir, con estado de oxidación 2 negativo. Por otra parte, otra clave de esta manera de pensar es la siguiente. El hidrógeno, cuando lo combinamos formando reacciones químicas, siempre él lo hace con el estado de oxidación 1 positivo. Todas estas pequeñas cosas ustedes las tienen que anotar en ese
en esas listas al margen que yo digo que tienen que llevar siempre. Tienen que tener un papelito o una hoja, lo que a ustedes resulte más cómodo, de estos tips, estos puntos que pueden volverse fuertes o son herramientas. Espero que así sea. Entonces, el oxígeno siempre va a estar actuando con estado de oxidación 2 negativo, el protón con estado de oxidación 1 positivo. Ahora, bien, esto lo vamos a poner en práctica. Cuando uno mira y estudia los estados de oxidación o estudia las valencias de los compuestos químicos, uno puede identificar que a medida que la va estudiando, estas valencias pueden ser pares o impares. Esta característica me permitió a lo largo del tiempo construir esta pequeña regla de cómo pensar la operación de las valencias o de los estados de oxidación. De manera tal que cuando yo estoy haciendo reaccionar un elemento que tiene valencia par con otro que también está poniendo en juego su valencia y es par, la clave es que a las valencias las dividís, simplemente las dividís y el resultado de esa división se la colocas a la que tenía la menor valencia. Entonces, cuando vos combinás dos compuestos que cada uno de ellos tiene valencia par, hay que dividirlo son- y el resultado va a la de menor valencia. Todo esto lo vamos a practicar. Cuando estos dos actores que estoy combinando, uno de los compuestos tiene valencia par y el otro participa en el proceso con valencia impar, simplemente yo voy a tomar estas valencias y las voy a cruzar de lugar como subíndices. Por eso es que la flecha que he puesto así, ¿no? Es decir, yo voy a tomar la valencia de uno y se la voy a colocar al otro como un subíndice. Voy a tomar la valencia del otro y se la voy a colocar como subíndice al otro átomo. Es decir, voy a intercambiar las valencias. Y cuando en la reacción química participan compuestos que están presentes con su valencia impar, ambos dos con valencia impar, también la estrategia sería cruzar las valencias. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, esta matriz que yo les estoy presentando no la van a encontrar en ningún libro porque es simplemente el abordaje de mi experiencia de un montón de años de reflexionar sobre esto y que a mí me sirvió y va formalmente como un aporte, ¿de acuerdo? Esto no es no es un tema que yo vaya a hacer una pregunta teórica de esta matriz que hoy estoy viendo, estoy compartiendo con ustedes. Vuelvo otra vez a recalcar, si un profesor les enseñó una manera diferente de operar las valencias cuando uno forma compuestos químicos, bárbaro, es legítimo, ¿sí? Siempre y cuando llegue a un resultado que sea efectivo, bueno, bárbaro, adelante, ¿de acuerdo? Entonces, hasta acá las pistas para comenzar a trabajar con ecuaciones químicas. Yo me voy a ir a una pizarra blanca, así empezamos a hacer algunos ejercicios. Quiero saber si quieren que revisemos esto, que se los vuelva a contar, se los vuelva a contar, si les quedó alguna inquietud. Todo esto es lo que vamos a practicar, es lo que yo voy a ir pensando en voz alta para que ustedes vayan viendo si efectivamente los procesos de formación de reacciones de compuestos químicos suceden de esta manera de forma eficiente, ¿sí? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna propuesta? ¿Alguna pregunta, chicos? Seguimos entonces. Bueno, vamos a comenzar a trabajar
no sé, eh, podemos trabajar con lo que ustedes, con los elementos que ustedes quieran, qué sé, pero busquemos algunos frecuentes de la tabla periódica. Arranquemos con no metales, ¿les parece? Eh, ¿qué quieren que trabajemos? Vamos a trabajar el, no sé, lo que ustedes quieran, el azufre, ¿les parece? Podemos trabajar el nitrógeno, podemos trabajar, nada, escucho el cloro. Bueno, bárbaro. Te- te- Marco, evidentemente te gusta ir así al hueso. Vamos a hacer del cloro la serie de todos los estados de oxidación. Así que lo vamos a dejar para un segundo momento. Primero, vamos a tratar de ir con algún no metal que que tengan un par de valencias simples, ¿sí? Para que veamos cómo se hace la reacción química y a partir de ahí ya si nos largamos a hacer eh, toda la serie que necesitemos o que haga falta. El cloro lo vamos a hacer. El carbono. Ok, bueno, no me parece mal el carbono. Bueno, fíjense por favor en el carbono. En la tabla periódica. El carbono está en el grupo 4, puede ser. Carbono, no me acuerdo, o el 6. Fíjate en la tabla, por favor. Entonces, ¿qué estado de oxidación probables tiene el carbono? Entonces, vamos a trabajar con el carbono. ¿Me parece bien? ¿Qué estados de oxidación o qué valencias tiene el carbono? No sé, me gustaría que opinen. Con 2 y 4 me quedo. Sin el signo es la valencia, ¿de acuerdo? Valencia 2 y Valencia, perdón, Valencia 4. ¿Está bien? Y si leen en la tabla periódica, ¿qué esta oxidación tiene? -2, +2, +4. Recuerden que el estado de oxidación es con el signo. ¿De acuerdo? Revísenlo, por favor, y me lo ponen, que tienen la gentileza ahí en el chat. +2, +4 o -2, +2 y +4. ¿Cuáles son las más frecuentes? A ver. Bueno, mientras lo van revisando o lo googlean, doctor Google, como más y menos. Puede ser que tenga -2, por eso te digo, puede ser que tenga -2, +2 y +4. Sí, puede ser. Eh, pero pensemos en algo. Y vamos a ir haciendo el ejercicio de identificar el estado de oxidación. Miren lo que yo acabo de escribir en la pizarra. Estos son los pasos para hacer una reacción química. Colocar los elementos. Coloqué el carbono, le sumé el oxígeno. Vieron que al oxígeno lo coloqué con atomicidad 2, es decir, lo coloqué en forma molecular, porque recién les dije que siempre en la naturaleza se encuentra como una molécula, no como un átomo individual y libre, ¿sí? Entonces, yo lo que hice es colocar los elementos. Bueno, también les comenté recién que siempre que el oxígeno vaya a reaccionar, va a reaccionar con el estado de oxidación 2 negativo, ¿de acuerdo? Siempre vamos a considerar que el oxígeno va a estar actuando con estado de oxidación 2 negativo. Y como la molécula es neutra, si el oxígeno siempre actúa con 2 negativo, el otro elemento tiene que actuar con su estado de oxidación positivo. Es decir, que vamos a usar el estado de oxidación +2 y +4. ¿De acuerdo? 2 y 4 serían las valencias más frecuentes. Bueno, primer paso. Escribo los elementos. Las flechas reaccionan para formar. ¿Y qué hago? Coloco los elementos uno al lado del otro. Siempre van a leer que el más electronegativo se coloca a la izquierda. ¿Sí? Entonces, por ahí yo no voy a respetar ese orden por una cuestión pedagógica, para que vayamos juntos viendo qué pasa con las valencias, ¿no? Entonces ahora identificamos con qué valencia estamos trabajando.
hemos dicho, ¿con cuál quieren? Arrancamos con la valencia 2, ¿les parece? Vamos en orden. Con la valencia 2, entonces el carbono lo vamos a hacer trabajar con la valencia 2. Valencia, es decir, estado de oxidación más 2. El oxígeno siempre tiene ¿cuánto? Menos, menos 2. Vamos a poner con los mismos tipos de números. Entonces el carbono lo vamos a hacer trabajar con más 2 y el oxígeno con menos 2. Ahora bien, ustedes ven ahí que estoy combinando un elemento con valencia par y otro con valencia par. Entonces, ¿cuál es mi estrategia? Par con par se dividen, el resultado va al menor. 2 dividido en 2 es 1, por lo tanto el 1 no se escribe. Es decir, que esta ecuación química quedaría en primera instancia planteada de esta manera. ¿Sí? El carbono combinado con el oxígeno reaccionan para formar monóxido de carbono. ¿Por qué digo monóxido? Porque tiene un solo oxígeno. ¿Sí? Pero existen algunas leyes, una de ellas es la ley de la conservación de la masa, donde nosotros, cuando hacemos una reacción química, y esto es muy importante porque tiene que ver con la estequiometría, nosotros no podemos hacer una reacción química en donde de un lado de la flecha de la reacción haya una cantidad determinada de masa y del otro haya una cantidad totalmente diferente. Fíjense, del lado izquierdo, voy a borrar para que no se confundan estos numeritos que están acá arriba. Del lado izquierdo, del lado de los reactivos, acá, yo tengo un átomo de carbono y dos de oxígeno. Acá yo tengo un átomo de carbono y uno de oxígeno. Es decir, que de ambos lados de la flecha es totalmente diferente. Entonces es necesario equilibrar o balancear, hacer el balance de la ecuación. Y esto tiene que ver con la estequiometría y tiene que ver con la ley de conservación de la masa. De manera tal que de un lado de la flecha deben haber la misma cantidad de los elementos que del otro lado de la flecha, porque las reacciones químicas no pueden suceder de manera incompleta. Si ustedes miran así a primera vista, van a decir, bueno, mira, un carbono reaccionó con un átomo de oxígeno, pero del lado izquierdo tengo dos átomos. Esto me dice que es una molécula y por lo tanto, eso quiere decir que hay dos átomos de oxígeno y ese átomo, el otro que no está en ningún lugar. Bueno, esto así no puede suceder. Entonces es necesario equilibrar la ecuación química. ¿Cómo se equilibra la ecuación química? La ecuación química, geometría, se realiza por el método del tanteo. Uno va probando factores, uno va probando eh, multiplicadores de manera tal de alcanzar que de un lado la reacción sea exactamente igual que del otro la cantidad de los átomos. Yo generalmente tengo una premisa que es mía, vuelvo a decir lo que les voy a decir, no está en el libro, es el método del tanteo, cada uno de ustedes debe ir tanteando, pero a mí me sirve como una estrategia para comenzar a encontrar el balance de la ecuación química cuando del lado de los productos yo veo que hay algunos de estos compuestos, de algunos de estos átomos, perdón, que está impar, generalmente yo trato de llevarlo a número par. Entonces, ¿qué es lo primero que pienso? Y acá va otra estrategia que a mí me ha servido, porque como esto es por el método del tanteo, uno puede ir borrando y escribiendo hasta que encuentra la combinación perfecta de factores que multiplican. Entonces, yo lo que hago es siempre escribir de manera grande el número que yo he agregado. Entonces, yo sé que ese 2 lo he agregado yo y por lo tanto lo puedo borrar y volverlo a corregir. Entonces, ¿yo qué hice? Como recién les comenté, yo traté de llevar el oxígeno, que es el que está desemparejado, llevarlo de un número
impar, porque acá era un uno, ¿sí? A llevarlo a un número par, porque 2 por uno son 2 átomos de oxígeno. Listo, lo llevé a un número par. Entonces, como en las reacciones químicas el uno nunca se escribe, acá hay un uno. Entonces, ¿cuántos átomos tengo acá de oxígeno? Dos. Bárbaro. Entonces yo puedo decir que el oxígeno que hay de este lado de la flecha es igual en cantidad a la que hay del otro lado de la flecha. Perfecto. No me puedo quedar con eso, tengo que revisar todo. Entonces digo que este factor que yo agregué acá está multiplicando a toda la molécula. Entonces, yo tengo dos átomos de carbono, dos átomos de oxígeno y por lo tanto tengo dos átomos de carbono. Pero de este lado, ¿cuántos átomos de carbono tengo? Tengo tan solo uno. ¿Ven? Uno por uno. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Seguir agregando factores hasta que esto quede balanceado de ambos lados. Entonces, yo voy a probar con colocar de este lado un 2. Vuelvo a revisar. Siempre que estás revisando para no equivocar. 2 por uno, dos átomos de carbono. 2 por uno, dos átomos de carbono. Uno por dos átomos de oxígeno. 2 por uno, dos átomos de oxígeno. Quiere decir que en esta relación la ecuación se encuentra balanceada. La cantidad de masa que hay de un lado es exactamente igual que la cantidad que hay del otro. Es decir, la cantidad de átomos que hay de un lado de la flecha es la misma cantidad que hay del otro lado de la flecha. ¿De acuerdo? Está bien, forma un compuesto diferente, pero estamos contando átomos. Esto tiene que ver con el concepto de estequiometría. Fíjense, ¿qué es lo que yo puedo inferir o puedo leer o pensar de esta ecuación química? Yo puedo decir que dos átomos de carbono reaccionaron con una molécula de oxígeno para formar dos moléculas de monóxido de carbono. Monóxido de carbono. Este compuesto. A ver, perdón, si yo tengo que extraer el monóxido de carbono y me lo tengo que llevar para seguir haciendo reacciones químicas, lo que yo de acá voy a extraer como producto va a ser el monóxido de carbono. Yo no me llevo, cuando sigo con las reacciones químicas, no me llevo los índices estequiométricos, no me llevo estos factores multiplicadores, me llevo la molécula, ¿de acuerdo? Entonces, no se vayan a equivocar en el parcial, porque en el multiple choice, una de las características es que los docentes colocamos los errores más frecuentes. Entonces, todo lo que haces parece que es correcto porque lo encontrás ahí, pero no, ustedes tienen que revisar, repensar, controlar y verificar lo que están haciendo. Entonces, yo si tengo que extractar cuál es el monóxido de carbono, yo digo que esto que presento ahí es el monóxido de carbono. Bien, en la reacción química, el análisis verbal que recién hice, ¿cuál fue? Que dos átomos de carbono reaccionaron con una molécula de oxígeno para formar dos moléculas de monóxido de carbono. Entonces, pensando en la estequiometría, yo puedo decir que dos veces el peso del átomo de carbono reaccionaron con dos veces el peso del oxígeno para obtener dos pesos de esta molécula. Y estoy haciendo una relación gramo a gramo. Puedo decir también que lo puedo mirar desde el punto de vista de los moles. ¿Qué es un mol? El mol es una unidad de medida, ¿sí? Es una unidad que se toma, se referencia, y esta unidad, que es como un cubo imaginario, contiene en su interior
un mol contiene un peso de la molécula o un peso del átomo que estoy estudiando, que también tiene que ver con que esta caja, este cubo imaginario que se llama el mol, contiene en ese cubo imaginario partículas. Esas partículas pueden ser átomos o moléculas. ¿Y cuántas caben en ese cubo imaginario que se llama un mol? Cabe un número de Avogadro de partículas. ¿Qué es el número de Avogadro? Bueno, van a leer en el texto del capítulo de unidades de medida y estequiometría, van a leer que el número de Avogadro, Avogadro define que precisamente en este cubo imaginario caben 6,02 por 10 a la 23 partículas. Entiéndase estas partículas como átomos o como moléculas, va a depender de lo que estemos hablando. Pero él dice, mira, de manera irrevocable, y siempre va a ser así, en un número de Avogadro es 6,02 por 10 a la 23 partículas. Estas partículas caben en un mol. ¿Eh? Eso lo vamos a seguir revisando más adelante. Pero entendiendo esto, yo puedo decir que 2 moles del átomo de carbono reaccionaron con un mol de moléculas de oxígeno para formar 2 moles de monóxido de carbono. Y así vamos haciendo de a poquito las relaciones peso en peso, las relaciones molares. eh, cuando hablemos de líquidos, podemos hacer peso en volumen, volumen en volumen, ¿de acuerdo? Todo esto de cara a poder resolver problemas de estequiometría los más simples. Ya vamos a trabajar con eso. Peso en volumen, volumen en volumen y moles. Eso es lo que vamos a trabajar para el parcial. Hasta acá la reacción química del átomo de carbono con estado de oxidación, con valencia 2 o estado de oxidación más 2. ¿Se animan a hacer ustedes en el papel cuál sería la reacción química del átomo de carbono con valencia 4 cuando se combina con el oxígeno? Si lo pueden ir escribiendo en el chat, bárbaro, a ver cómo sale. Si se equivocan es una oportunidad de aprender. Ahora yo lo voy a hacer, ¿sí? Y después lo digo en voz alta, ¿ok? Mientras tanto ustedes traten de no ver la pantalla y hacerlo. Primer paso, escribir los elementos, en eso sí lo voy a decir en voz alta, escribo los elementos, flecha que significa reaccionan para formar, los escribo uno al lado del otro y opero las valencias o los estados de oxidación. Una vez que operé las valencias, reviso el balance de los átomos de un lado de la flecha y del otro lado de la flecha. Entonces tengo que contarlos cada uno de ellos. Y cuando no están en igual cantidad, tengo que agregar factores estequiométricos para alcanzar el equilibrio, ¿sí? Bueno, ¿cómo les quedó la ecuación química? ¿Se parece a lo que yo hice? Recuerden que el ejercicio eh, clave es no copiar de la pantalla, es apartar la vista de la pantalla y hacerlo, porque en el parcial no está la pantalla, está solo, ¿sí? Entonces, jueguen ese ejercicio, solitos, se ponen y lo hacen. Y como yo no estoy al lado de ustedes, ni sé quién se equivocó, o sea, buena onda, ustedes pueden ir corrigiendo, o inclusive me pueden corregir a mí, tal vez en una de esas me equivoco, ¿por qué no? Accidental o intencionalmente. Bueno, Marcos, ¿te quedó igual? Bueno, ahora lo vamos a verificar y lo voy a hacer todo en voz alta señalando lo que hice. Mira, escribí los elementos, después escribí el carbono y el oxígeno,
reconocí con qué estado de oxidación trabajaba cada uno, me doy cuenta que los dos son pares. Entonces lo que hice fue dividir 4 dividido en 2, el resultado es un 2. Ese resultado se lo coloqué al que tenía la menor valencia. ¿Cuál es el que tiene la menor valencia? El oxígeno. Esa es la razón por la cual coloqué el subíndice 2 acá. Ese subíndice no está inventado, no salió de ningún lugar mágico, simplemente fue la estrategia de operar las variables. Estas variables que son, en este caso, las valencias, ¿no? Entonces, una vez que hice eso, para no equivocarme, borro los numeritos chiquitos que escribí y me pongo a verificar la cantidad de átomos de un lado y del otro. Entonces yo acá veo que, perdón, toqué ese borroso. Acá yo veo que tengo dos átomos de oxígeno, ¿lo ven? Porque acá hay un uno imaginario, ¿sí? Entonces, dos átomos de oxígeno y de este lado tengo dos átomos de oxígeno. Tengo un átomo de carbono y un átomo de carbono. Bárbaro. Esta ecuación planteada así como está balanceada. La cantidad de átomos que hay de un lado es exactamente la misma que la que hay del otro lado de la flecha. ¿Cómo interpreto todo esto? Bueno, empiezo a jugar con la interpretación. Un peso del átomo de carbono reaccionan con un peso de la molécula de oxígeno para formar un peso molecular de dióxido de carbono. ¿Está bien? Puedo decir también un mol de carbono reaccionó con un mol de moléculas de oxígeno para dar un mol de la molécula de dióxido. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Vayamos con algún elemento que tenga valencias impares. ¿Les parece? ¿Les parece el nitrógeno? Es una buena opción. No sé si les parece el nitrógeno. Ok, vamos con el nitrógeno. Recuerden, los estados de oxidación del nitrógeno, ¿cuáles son? O la valencia del nitrógeno, ¿cuál es? Eh, Está en el grupo número 5, por lo tanto la mayor valencia va a ser 5. Entonces, el nitrógeno, ¿cuál es la valencia que va a tener? Va a tener valencia 3 y valencia 5, ¿no? Para que se diferencie. Valencia, revisen si me equivoqué, chicos, vean en la tabla periódica. Valencia 3 y valencia 5. Bueno, vale. Gracias, chicos, no había visto el chat. Gracias, gracias. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo de siempre. Coloco los elementos, flecha, y los coloco uno al lado del otro. Opero la valencia y vamos para adelante con la estequiometría. Miren, empecemos con valencia 3. Entonces, el nitrógeno más el oxígeno reaccionan para formar y coloco los elementos. Obviamente un óxido, ¿no? Vamos con la valencia. Pensemos qué pasa con la valencia. Este está actuando con valencia 3 y este con valencia 2. Recuerden que el oxígeno siempre tiene estado de oxidación -2. Bueno, acá está planteado el escenario impar con un par. Estoy hablando de la valencia. Es mi estrategia y a mí me sirve. Mi propuesta es cruzo las valencias. Entonces, el 3 del nitrógeno se lo llevo al oxígeno. La valencia 3 del nitrógeno se la llevo al oxígeno. La valencia del oxígeno se la coloco al nitrógeno. Simplemente lo único que hice fue tomar las valencias de cada uno de ellos y la crucé al otro elemento. Ok. Ahora, ¿qué tengo que revisar? Tengo que revisar qué pasa con el balance de átomos que hay de un lado y del otro. Si yo miro, perdón por favor, la tos. Del lado de los productos, de este lado, yo tengo 3 átomos de oxígeno, acá lo ven, 3 átomos de oxígeno, y de este lado tengo 2. Ya veo que la cosa está
bastante desemparejada. Yo tengo un plan. Miro el nitrógeno. El nitrógeno, tengo dos átomos y acá tengo dos átomos. Bárbaro, pero los oxígenos no están igualados. Ok, ¿cuál es mi estrategia? Es la mía. Es llevar este número impar a un número par. Es decir, el 3 quiero llevarlo a un número par. ¿Qué hago? Multiplico por 2. Lo escribo grande para saber que yo lo agregué a la reacción química. Yo he puesto este coeficiente estequiométrico. Reviso. 2 por 3, 6 oxígeno tengo del lado derecho. Bárbaro. Entonces, ¿yo qué hago acá? Agrego un 3. Reviso. 3, 3 por 2, 6 átomos de oxígeno. Perfecto. Quiero estar seguro. 2 por 3, 6. 3 por 2, 6 átomos de oxígeno. Perfecto. ¿Cómo quedó el nitrógeno? 2 por 2, 4. Ah, bueno. Y acá le tengo que agregar 2. 2 por 2, 4. 4 nitrógenos. 2 por 2, 4 nitrógenos. 2 por 3, 6. 3 por 2, 6. 2 por 3, 6. 6 oxígenos. La ecuación se encuentra balanceada. ¿Cuál es el compuesto? El compuesto químico es este que está acá. Recuerden que los números grandes que yo coloqué son mis coeficientes estequiométricos para lograr el balance de la ecuación química. Ellos no son, ese número grande no es la molécula. ¿Está? Como actúa con la menor valencia, este compuesto se va a llamar óxido nitroso. Oso hace referencia a la menor valencia, ico a la mayor valencia. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Se animan a hacer el nitrógeno con valencia 5? A trabajar en el papel sin mirar la pantalla, porque yo lo voy a hacer tratando ya de hablar menos, lo menos posible. Después juntos verificamos, ¿ok? Vamos, a trabajar, chicos. Bárbaro, Cami, te quedó igual. Excelente. Mira, a ver, para todos. Por ahí hablo de manera personal, pero en realidad va para todos. Revisemos, me puedo haber equivocado, ¿ok? Y revisar tiene que ver con repasar. Primer paso, coloco los elementos. Coloqué el nitrógeno y coloqué el oxígeno. Puse la flecha, reacciona, ampara y coloqué los elementos. Me fijé en la valencia, veo que es impar con par, cruzo. El 5 del nitrógeno se lo puse al oxígeno y el 2 del oxígeno se lo puse al nitrógeno. Levanto la vista, miro hacia otro lado para no equivocarme y vuelvo otra vez y ahora empiezo a hacer el balance. Yo ya me di cuenta, apenas tuve la reacción, que de este lado tenía 5 oxígenos y que de este lado solamente tenía 2. Entonces, ¿qué hice? Lo llevé con un 2 a un número par y me quedaron 10 oxígenos, entonces tuve que colocar un 5 acá. ¿Para qué? 5 por 2, me quedan 10 oxígenos de este lado. Después, este 2 está afectando también al nitrógeno. 2 por 2, 4, y tuve que agregar este 2. El óxido se llama óxido nítrico. ¿Por qué terminaba en ico? Porque trabaja con la mayor valencia. El anterior termina en oso porque trabaja con
la menor valencia. Entonces, la mayor ICO, la menor OSO. ¿Ok? ¿Qué les pareció? ¿Anduvo bien esto? ¿Sí? Ahora podemos darnos el gusto. Recuerden de, bueno, bueno, gracias. Recuerden de avisarme 10 minutos antes de que termine la clase, pues si no yo me pego. A ver, quiero recordar el nombre de alguien que me pidió el cloro. Eh, Marcos. Bueno, Marcos, vamos con lo, vale, Marcos, excelente. Vamos con lo tuyo, ¿ok? Bueno, vamos a una nueva página. Tal vez necesitemos más de una página. Vamos a trabajar con el cloro. Revisen qué estados de oxidación tiene el cloro. Vamos, vean en la tabla, por favor, chicos. Lo tienen ahí. Quiero que lo vean en la tabla porque siempre voy a insistir. Tener la tabla en el parcial es una oportunidad. Uno, 3, 5 y 7. Bueno, pero si hablamos de estado de oxidación, tenemos que decir menos uno, más uno, más 3, más 5 y más 7. ¿De acuerdo? Entonces, las valencias van a ser uno, 3, 5 y 7. Vamos con la primera. Y creo que ustedes ya pueden ir solitos. Así que saquen la vista de la pantalla y vamos a hacer la ecuación química con el cloro con valencia uno. Vamos, vamos. Por supuesto que lo vamos a revisar en voz alta, ¿ok? Vamos. Yo lo terminé. ¿Qué tal les fue a ustedes? ¿Lo pueden revisar a ver si me equivoqué? Por favor. Cuidado, que sea igual que el mío no quiere decir que esté bien, ¿eh? La estequiometría. ¿Está bien? Ok, a ver, veamos, revisemos por las dudas. Vamos con la estequiometría. Perdón, ¿qué hice? Yo agarré el estado de oxidación uno y el 2 como es impar y par, se cruzan, yo le coloqué el 2 al cloro, ¿sí? Este viene del oxígeno, ¿no? Crucé las valencias. Bárbaro, entonces tengo dos oxígenos, este 2 afecta al cloro, por lo tanto me queda 2 por 2 4 y le agrego un 2 y me queda 4. ¿Está balanceado? Perfecto. ¿Cómo se llama este compuesto? Mire, la nomenclatura de este grupo número 7 tiene que ver con lo siguiente. De las cuatro valencias estas que está escrita ahí, que ahí en la pizarra, el uno y el 3 son las menores. Las 5 y las 7 son las mayores. Muy bien. Yo recién les dije que oso, el sufijo oso, se refería a la menor valencia, pero este elemento tiene dos menores valencias. Tiene una mucho menor, que es uno. Por eso es que se coloca el prefijo hipo. Entonces, hipocloroso está haciendo referencia a la menor de las menores valencias, a la más pequeña, uno. Vamos con el otro compuesto del cloro. Vamos con valencia 3. Vamos, ustedes en el papel, yo en la pizarra y comparamos. Valencia 3.
¿Qué tal les fue, chicos? Vuelvo a encontrarme entonces con valencia par impar, cruzo, por eso son los subíndices. Este 3 viene de la valencia de cloro y este 2 viene de la valencia del oxígeno. ¿Sí? ¿Qué me pasa? En el producto, yo veo que el oxígeno está impar, lo llevo a par. ¿Sí? 2 por 3, 6. Y empiezo a acomodar, agregando el 3, reviso, tengo 6 oxígenos, acá tengo 6 oxígenos, ok. El 2 también afecta al cloro, 2 por 2, 4. Agrego un 2, 2 por 2, 4. La ecuación está balanceada. ¿Sí? ¿Cómo se llama este óxido? Se llama óxido cloroso. ¿Por qué? Porque está usando la menor valencia, no la menor de las menores. Está usando la menor. Ahora vamos a seguir con valencia 5 y con valencia 7. ¿Les parece bien? Da una pregunta, chicos, para los que por ahí están medio escasos para escribir en el chat. ¿Seguimos o necesitan que revisemos algo? El método es el mismo. ¿Seguimos? Con que uno me diga sí, diferente de Marcos y de Camila. Sí, Camila, te dije que no valía tu opinión. Vamos, sigamos. Tal vez somos nosotros los que estamos en clase. No, no importa, vamos por adelante. Bueno, listo. Solitos, en el papel y comparando con la pantalla, ¿sí? Bajen la vista, no miren la pantalla, al papel hacemos el óxido con valencia 5. Vamos, a trabajar. Bueno, volvemos. Creo que he terminado. ¿Pueden verificar si me fue bien con la ecuación? Por favor. Me puedo haber equivocado. ¿Qué tal me fue? ¿Aprobado o no? No me digas, me quedó igual. La pregunta es, ¿me aprueban o no me aprueban? Gracias. Simple. Coloqué los elementos. Gracias, gracias. Coloqué los elementos, respeté la atomicidad. Tengan en cuenta eso, no se vayan a olvidar nunca. Respeté la atomicidad. em, Par con impar crucé las valencias. Por eso el oxígeno tiene subíndice 5 y el cloro subíndice 2. Me di cuenta que el oxígeno está en una cantidad impar y por lo tanto no está balanceado lo que hay de un lado de la flecha y del otro. Multipliqué por 2, entonces tuve que empezar a corregir del otro lado de la flecha. Levanto la vista, vuelvo a mirar, saco las cuentas y reviso si está todo bien. ¿Ok? Así que creo que me quedó bien. Y se llama clórico, ¿por qué? Porque está usando de las mayores valencias, la inmediata. Ahora vamos a usar la mayor de las mayores, que es 7. Vamos entonces ahora con cloro, valencia 7. Vamos a trabajar, chicos.
¿Alguien me aprueba o me desaprueba lo que dice? A ver. ¿Te parece lo que ustedes tienen, chicos? En realidad quiero que verifiquen lo que hice, ¿no? 7 por 2, 14. 4 oxígenos. 14, 4. ¿Quedó bien? Entonces, bueno, excelente. El nombre, ¿vieron? Óxido perclórico. El prefijo per significa la mayor de todas. Entonces, la mayor de las mayores valencias, es decir, valencia 7. Entonces, en todos los elementos del grupo 7, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, la reacción química es exactamente la misma, ¿sí? Y la nomenclatura es de la misma manera. ¿Está bien? Vamos a ir ahora con un metal. ¿Qué les parece si hacemos reaccionar para obtener un óxido básico? El hierro. ¿Les parece? El hierro. ¿Qué estado de oxidación tiene el hierro, chicos? Vamos. ¿Se están aburriendo? ¿En serio? ¿Se están aburriendo? Vale. Seguro, ¿no? Sí. Vamos a ponerlo así. Chicos, ¿se están aburriendo? Porque empiezo a acelerar y se pone picante. Bueno, chicos, vamos, larguen la ecuación química. Larguen, larguen, larguen. Sin mirar la pantalla, por favor. Vamos con el óxido básico, porque es un metal, más el oxígeno, que va a dar lugar a la formación de un óxido básico. Bueno, vamos, adelante. Con valencia 2 del hierro. ¿Ok? Yo me llamo al silencio y a trabajar. Muy bien, te jugaste, Cami, pero fíjate que no está balanceado lo que me escribí. Error, ¿eh? Bien. Bueno, excelente, me gustó. Claro. ¿Están todos de acuerdo con Camila y conmigo? Vamos con el que sigue. Escuchamos opiniones, ¿eh? Dale, Marco. ¿Cuál no entendés? La ecuación que presentó Camila, que es la primera que hice. Bueno, mira, lo vamos a revisar. No dejemos nada al azar. Voy a borrar los coeficientes estequiométricos y lo pienso en voz alta. ¿Te parece? Mira, voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y empiezo a agregar todos los detalles. Mira, el hierro actúa con valencia 2. El oxígeno con valencia 2. 2 dividido en 2 me da un 1. Por esa razón es que la molécula del óxido ferroso queda con un 1 acá y un 1 acá que no se escribe. ¿Va? Miro el oxígeno y me doy cuenta que no está emparejado con el que está a la izquierda. Entonces, ¿qué hago? Lo llevo a un número par. Reviso, digo, 2 por uno, 2 oxígenos. Mira, acá tengo un uno, 2 oxígenos. Pero claro, el hierro me queda 2 por uno, me quedan 2 hierros ahora.
Y yo acá tengo tan solo uno. ¿Qué hago? Lo multiplico con un 2 y vuelvo a revisar. Dos hierro, dos hierro, dos oxígeno, dos oxígeno. La ecuación está balanceada. Bueno, me alegra, Marcos, me alegra que lo preguntes. No te quedes con la duda, nadie se quede con la duda, por favor, chicos. Eh, nada, yo lo hago así un poquito más rápido para que le pongamos un poco de cintura, pero volvamos a lo que haga falta. El que sigue, bueno, dale, vamos con el que sigue. Mira, vamos a hacer una cosa, voy a hacer igual que recién, lo voy a borrar y vamos a ir paso a paso. ¿Ah? Bueno, ¿qué pasó acá? Yo sé que estoy usando la valencia 3 del oxígeno y la valencia 2, el 3 del hierro y 2 del oxígeno. Entonces, par con impar se cruza. Entonces, el 2 del oxígeno lo coloqué acá, ¿ves? Y el 3 del hierro lo coloqué acá. Al oxígeno se lo di. Bueno, aparto la vista, ya veo que el oxígeno, yo siempre generalmente miro primero el oxígeno, es una costumbre que tengo. Ya veo que tengo tres oxígenos de un lado, dos del otro, la cantidad no me cierra. Mi estrategia es llevarlo impar a lo par. Entonces pruebo. Coloco un 2 y reviso. 2 por 3, 6 oxígenos. Ok, entonces mira, acá le pongo un 3. Reviso de nuevo. 2 por 3, 6. 3 por 2, 6 oxígenos. Listo, ok. El oxígeno está en iguales cantidades. Veamos de qué manera este 2 afectó al hierro. Yo tengo 2 por 2, 4 átomos de hierro. Y de este lado tengo uno solo. Esa es la razón por la cual yo coloqué un 4. Reviso. 4 por uno, 4 átomos de hierro. 2 por 2, 4 átomos de hierro. 3 por 2, 6 átomos de oxígeno. 2 por 3, 6 átomos de oxígeno. La ecuación está balanceada. ¿Te parece, Julieta? ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, ¿cómo se llama este óxido? Óxido férrico. ¿Está? Avanzamos con... ¿Les parece que hacemos... No sé, se me ocurre hacer con el... ¿Les parece el cobre? ¿Les parece que hagamos con el cobre, chicos? Vamos, cobre. Valencia. ¿Me la dictan? Debe ser uno y dos o algo así. Cobre. Me quedo como en una vez corta. Cobre. Uno y dos. Bueno, gracias. Valencia uno y Valencia dos. Listo, chicos. Vamos a trabajar y miramos la pizarra. Primero el papel de ustedes, después la pantalla. Vamos, que yo estoy trabajando a la par.
¿Pueden revisar lo que dice, chicos, por favor? Quiero que lo piensen en voz alta ustedes, ¿no? La valencia uno del cobre y 2 del oxígeno. Par con impar se cruzan. El uno del cobre se lo puse al oxígeno. El 2 del oxígeno se lo puse al cobre. Veo que el oxígeno me quedó impar y no parece que sea igual que esto. Entonces agregué un 2. Y digo, 2 por uno, 2 oxígenos. Listo, 2 oxígenos. ¿Cómo se afectó el cobre? A ver, 2 por 2, 4. Entonces acá tengo que agregar 4. Creo que quedó bien, ¿sí? ¿Alguien opina igual que Marcos? No sé, les pregunto con alguien. ¿A alguien le quedó diferente? Recuerden que la molécula, el óxido cuproso es este, ¿sí? Este es el óxido cuproso. Vamos con el otro. Valencia 2. No, no me acuerdo del óxido ferroso de memoria, te juro. Me quedó esto, no sé, ¿lo puedes revisar? ¿Para que lo veo de hierro? Te juro que no me acuerdo. Sí, literal, ¿no? Tal cual. ¿Están de acuerdo? ¿Aprobado o no estoy aprobado? Bueno, gracias. No me pongan nota, por favor, ¿sabes? Con un sí me alcanza. Bueno, entonces, la dinámica de trabajo es la misma. A ver, ¿qué hay que tener en cuenta? Si estás usando elementos con atomicidad o no, por ejemplo, eso hay que tenerlo en cuenta. Eso no se pueden confundir. Porque a ustedes les va a dar una ecuación, lo van a balancear y van a creer que está bien porque todo cerró, pero todo está equivocado. ¿De acuerdo? Y estos errores más frecuentes, los docentes los usamos, como les dije recién, en los distractores de el multiple choice, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer un hidruro, hidruros. El tema ahora va a ser hidruros, hidruros. Recuerde que es la combinación de los elementos con el oxígeno. Vamos a, vamos a usar, vamos a trabajar con no metales. Recuerden que la clave es la siguiente. El hidrógeno, cuando está actuando, lo hace siempre con estado de oxidación uno positivo. Y destaco uno positivo porque acá toma valor el saber el estado de oxidación de los elementos. Mira, em, vamos a combinar el yodo con el hidrógeno. El yodo al estado gaseoso con el hidrógeno. Que también es un gas. ¿Qué hago? Coloco los elementos
Y el principio es exactamente el mismo, pero fíjense una cosa interesante. ¿Con qué estado de oxidación vas a estar trabajando? Fíjense lo que les estoy preguntando, no valencia. Estoy preguntando estado de oxidación. Si siempre el hidrógeno va a ser uno positivo, ¿con qué estado de oxidación está actuando el yodo? Porque la característica de los hidruros es que los elementos que se combinan con el hidrógeno lo hacen con la menor valencia, la más pequeña que tiene. Entonces, claro, bárbaro, Marcos. Si tenemos que los estados de oxidación, habíamos dicho que en los halógenos, en el grupo 7 las valencias eran 1, 3, 5 y 7. Así es muy fácil de decirlo. Pero en realidad, los estados de oxidaciones posibles de los halógenos es -1, +1, +3, +5 y +7. ¿Entienden la importancia de el signo del estado de oxidación? Entonces, es tal cual como lo comentas en el chat, Marco. Acá se trabaja con -1. Y el principio de cómo hacer la reacción, mi estrategia, la aplico igual. Impar con impar. ¿Qué es lo que hacemos? Cruzamos la valencia. Entonces, el 1 eh, lo pongo como subíndice acá, y acá. No se escribe. Ahora tengo que hacer el balance. Si tengo un hidrógeno de un lado, dos del otro, bueno, me conviene probar con un 2. Y estoy mezclando gases, todos son gases. Dos hidrógenos, estoy suavizando, ¿sí? Por eso me silencio. Dos yodos, creo que quedó balanceada la ecuación, ¿sí? Esto se llama yoduro de hidrógeno. Recuerden, los hidruros van a terminar en uro. Y los hidruros son gases, pero no metales. ¿Entendió, chicos, lo que hice? Apliqué la misma estrategia de hacer una ecuación química, nada más que estamos trabajando con el hidrógeno. Eso es todo. ¿Se animan a hacer el hidruro del azufre? ¿Cuál sería el estado de oxidación que va a utilizar el azufre? Recuerden que el azufre está en el grupo 6A. Está el azufre, el selenio y el teluro. Entonces, ¿cuál va a ser el estado de oxidación que va a utilizar el azufre si se está combinando con el hidrógeno, que es uno positivo? Recuerden que los hidruros, la premisa es que usa la menor de las valencias. Es decir, el menor, el más chiquito estado de oxidación, pero de signo negativo. ¿Se animan a hacerlo, por favor? No. Perfecto, Marco, -2. Porque mire, el estado de oxidación del grupo 6 es -2, +2, +4 y +6. Las que se usan con mayor frecuencia van a ser 4 y 6, pero en el caso de los hidruros se usa -2. Entonces, si se animan a hacerlo, vamos. Ustedes en el papel, yo en la pizarra. Escribo gas para que sepan que estamos trabajando con hidruros. Ya van a ver por qué. Cuando hablemos de ácidos, ahí se van a dar cuenta cómo cambian las cosas, ¿sí?
Temo no haberme equivocado. ¿Qué les parece? ¿Lo hice de la manera correcta, chicos? Par con impar, cruzo las valencias y listo. Me quedo como quedó, ¿sí? No sé, escucho comentarios o leo opiniones. Ah. Gracias, Marco. ¿Quedó igual, chicos? Este, este compuesto se llama sulfuro de hidrógeno. Sí, creo que lo hemos hecho bien, sí. Sulfuro de hidrógeno. Estamos cerrando la clase. ¿Alguien sabe qué olor tiene el sulfuro de hidrógeno? Ahora lo que voy a hablar es un poquitito de capítulo, creo que es el 10 del Word, que se llama Elementos de la Vida. ¿Sí? Excelente, Facundo. Olor a huevo podrido. Ese es el olor que tiene el gas del sulfuro de hidrógeno. Perdón, por favor. ¿Y por qué uno hace la asociación de el olor a huevo podrido? Porque precisamente el huevo tiene azúcar, ¿sí? Entre otras cosas. Pero el huevo también tiene mucho hierro. Y les voy a comentar algo interesante. A ver si alguna compañera nos ayuda. Que, o bueno, o alguno de ustedes, chicos, que si va al gimnasio y consume, viste que uno está enfocado con eh, estas dietas proteicas que están ahora de moda, ¿sí? Y uno come huevo. Pero, eh, ¿vieron? A ver, lo que comentás, Facundo, vos se usa para hacer chistes, las bombitas de olor, el líquido ese que te sale el olor a huevo podrido, es sulfuro de hidrógeno. Y ese olor a huevo podrido se va porque, bueno, precisamente el sulfuro de hidrógeno es un gas, ¿no? Este, ¿vieron, vieron que cuando cocinan, por eso no me quieren a mí muchas veces en algunas pizzerías, ¿vieron que cuando ustedes cocinan el huevo duro, algunas veces em, entre la clara blanca y la yema hay un anillo de color que reviste a la yema? ¿De qué color es? ¿Vieron que vos cortás, viste, cortás el huevo así y tiene blanco, un anillo de color y adentro la yema, ¿sí? ¿De qué color es ese anillo, se acuerdan? Verde, bárbaro. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo se cocina un huevo duro en el agua? Porque uno puede hacer huevo 3 minutos, viste que lo cortáis y adentro está la clara líquida, toda la historia, ¿sí? 10 minutos. Gracias, Cami, excelente, 10 minutos. ¿Y saben qué? Si se pasan, bueno, a ver, pero Julieta, ¿por qué no se tiene que pasar de los 10 minutos? ¿Cuál propiedad? Dale, dale, me gusta, me gusta. Eh, ¿Qué pasa? Ahí es. Muy bien, se pierde la capacidad nutricional de aportar hierro que tiene el huevo. ¿Sí? Cuando vos lo calentas más de 10 minutos, se forman sales de sulfuro, ya vamos a hacer sales de hierro, del azufre con el hierro. Este sulfuro de hidrógeno que tiene el huevo, cuando lo calentas más de 10 minutos,
forma una sal con el hierro, que es precisamente esa evidencia de toda esta cobertura, porque el gas trata de escapar y va reaccionando con el hierro y queda ese anillo verde alrededor de la yema. Y eso está haciendo que el hierro que tenía el huevo como un elemento nutricional, perdón, al formar sales se vuelve no digestible y ha perdido lo que se conoce como la biodisponibilidad. Creo que en algún momento, cuando hablé de elementos de la vida en la tabla, les dije que no era lo mismo chupar un clavo que tomar una leche enriquecida de alta calidad con hierro, que tenía que ver con la biodisponibilidad. Bueno, cuando el huevo tiene el anillo ese verde, está sobrecalentado y por lo tanto se han perdido las propiedades nutricionales. Una de ellas es la de aportar el hierro. Y el hierro no es digestible en esas condiciones. Entonces, eh, esa es la razón por la cual en algunas pizzerías no me quieren vender, porque cuando me venden la pizza y viene el huevo cortado con un anillo verde, les digo, mira, haceme otra nueva porque este huevo es viejo, está recalentado. Entonces se enoja el gourmet. Entonces, para que no se enoje, compré la pizza sin huevo, porque no puedo evitar de mirar y no puedo evitar de comentarlo. Alguien ha comprado una pizza que te llega así, la abrís, está mágica, hermosa y todas las rodajas de huevo duro que vienen cortadas arriba vienen con el anillo verde. A nadie le ha pasado nunca. Bueno, buena onda, no se trata de la pizza, se trata del evento. Sí, yo considero que la pizza es pan con queso. Sentido económico, me encantó. Sí, por ahí viste que, no sé, estamos cortos de plata y pedimos una pizza especial, ¿no? Entre los amigos juntamos y pedimos una pizza especial. Bueno, chicos, precisamente esto que estoy comentando, bueno, es un poco darle sentido, el valor y entender que eh, ecuaciones químicas y reacciones químicas tiene que ver con los elementos de la vida, y tiene que ver con medicina. Sales, ácidos, ahora la evidencia del sulfuro de hidrógeno, el olor a huevo podrido cuando se empieza a fermentar y todas esas cosas, ¿no? Em, bien, no, a ver, bueno, ya vamos a ver más adelante el ácido yodhídrico, el ácido que se forma con el hidruro que acabamos de hacer de yodo, es el que se usa con el flúor, perdón, fluorhídrico, es el que se usa para grabar los vidrios, ¿viste? Que te ponen como una pasta así, bueno, es ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico eh, come el sílice, empieza a degradar el sílice del vidrio. Por eso queda el vidrio marcado con el número de la patente. Bueno, son los distintos usos de la química para que vean que es un uso real esto que tenemos nosotros acá. Bueno, chicos, yo llegaría hasta este punto con la clase de hoy. No sé si ustedes están de acuerdo. La clase que viene nos tomamos unos minutos para resolver algunas dudas o preguntas. Otra vez lápiz, papel, tabla periódica y vamos a seguir avanzando con ácidos y con sales. ¿Les parece oportuno el plan? Nos tomamos unos 10 minutos o 15, lo que haga falta para resolver dudas. Yo los invito, por favor, a que ustedes practiquen eh, ecuaciones químicas, ¿sí? Esto que hemos estado haciendo, formar óxidos eh, con los metales y con los no metales. ¿De acuerdo? ¿Comentarios, dudas, inquietudes? ¿Les gustó la clase? ¿Les pareció bien? ¿Se sintieron cómodos? Yo la pasé muy bien con ustedes. Les agradezco mucho que, que me hayan hecho esta devolución, de corregirme, de comentarme. Me encantó. Les agradezco muchísimo, 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 muchísimo. Nos vemos, si Dios quiere, el jueves, ¿les parece? Un saludo muy afectuoso para todos, chicos. Muchísimas gracias por compartir esta tarde conmigo. Un cariño para todos. Nos vemos.